El país le puso un freno a Daniel Noboa cuando pierde dos preguntas que él quería ganar. Y pierde realmente por negligencia y por ineptitud y porque ese equipo que tiene piensa que también, al igual que él, ¿no? Que pueden avasallar, que pueden mentir. Las mentiras tienen patas cortas y tarde que temprano se conocen. Pero vamos a ver lo que dijo Luisa González al término de la jornada. Es increíble el pensamiento de Luisa González. Vamos a mirar. Muchas gracias a todos ustedes, compañeros que se han dado cita en la sede de la Revolución Ciudadana, y también gracias a los medios de comunicación. Podemos decir que con los resultados que tenemos hasta este momento, los ecuatorianos, el pueblo ecuatoriano, le ha puesto un freno a Daniel Noboa. Le ha puesto un freno a un gobierno que se ha vuelto totalitario. Ha sido poner un freno a quien no ha tomado decisiones coherentes con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Lo dijimos desde un inicio, esta consulta es innecesaria. ¿Y por qué es innecesaria? Porque las preguntas que están en la consulta en materia de extinción de dominio, de extinción de dominio de los bienes que tienen los delincuentes y en materia de seguridad ya se encuentran siendo tramitadas en la Asamblea y bastaba que llamen a la continuidad de la sesión y se vote las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la ley de extinción del dominio. Bastaba con eso y no era necesario esto, pero eran preguntas gancho. ¿Preguntas gancho para qué? Para la precarización laboral, para el empobrecimiento de los ecuatorianos a través del trabajo por horas. ¿Y para qué más? Pues para afectar en la economía nacional a través de introducirnos nuevamente en el arbitraje internacional. Esto es lo que se venía, pobreza para los ecuatorianos. Y hoy un pueblo que ha reflexionado, un pueblo que ha analizado, un pueblo que se ha levantado para decirle hasta aquí a un gobierno que se está volviendo totalitario, a un gobierno que no ha resuelto los problemas estructurales y de fondo de los ecuatorianos. La violencia continúa. En 48 horas asesinaron 2 alcaldes. Hoy, al director de la cárcel del Rodeo. Cada día más hermanos migran y parece que miran hacia otro lado. Cada día hay más secuestros, hay más vacunas y aquí no pasa absolutamente nada. Hay más de 140,000 niños que están saliendo del sistema educativo. ¿Dónde están esos niños? Las unidades educativas están en pésimas condiciones y les piden a los padres que ellos sean los que aporten para el arreglo de las aulas. Padres que no tienen ni para comer. Y esto se constituye en una barrera de acceso a la educación. ¿Dónde van a estar esos niños? ¿Dónde van a estar esos jóvenes? Presa de la violencia y la delincuencia. Y las violencias en este país no se han tratado y no se tratan con leyes. Las violencias en este país se deben empezar a tratar por poner un plato de comida en las mesas, combatir el hambre, la inseguridad. No es solamente armar y enfrentar pueblo con pueblo. La inseguridad se combate con políticas, sí, de equipar a la fuerza pública, pero también de poner un plato de comida en las mesas de nuestros hermanos, de generar empleo, de generar condiciones dignas de salud, de educación. Y esos problemas estructurales no los está resolviendo el gobierno de Daniel Noboa, sino que los está profundizando con sus malas decisiones. Conflicto con Rusia, lo que nos trajo pobreza y desempleo en la sierra centro del Ecuador, que aún no se recupera. Conflicto con España, que está investigándose en el Congreso español el show que protagonizó el presidente con el llévenme de farra. Conflicto con México, lo cual nos puede aislar de la comunidad internacional y significaría más pobreza para los ecuatorianos. 3 malas decisiones. ¿Y todo por qué? También aquí, por el odio político, secuestra a Jorge Glass. Lo tiene rehén de un Estado que no está siendo un Estado de derecho ni protegiendo los derechos de los ecuatorianos, que estamos vulnerables. Entra a una embajada, lleva a la roca a Jorge Glass. Sin embargo, Fito y Colón Pico se le escaparon y no estaban en cárceles de máxima seguridad. Es decir, nunca hubo una decisión de controlar a la violencia y la delincuencia, pero sí una de perseguir a la revolución ciudadana.
Nada más, el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado, esperamos que sigan los resultados cargándose en la página y habremos ganado como pueblo ecuatoriano, como ciudadanos, como patria unida. Muchas gracias. Y ustedes vieron ese pensamiento preclaro de Luisa González. Al país hay que comenzarlo a incentivar a que se recupere desde la política. La política no es dañina cuando se la hace bien. La política es de bien cuando hay políticos honestos, serios, responsables. Y qué bueno que así sea. Así hay que comenzar a trabajar, Luisa, pensando en la necesidad de los más pobres, de los humildes. La delincuencia se la combate cuando hay políticas laborales, cuando la gente tiene trabajo, cuando la gente está protegida en su derecho al trabajo, a comer, a la salud, a la educación. Precisamente allí es cuando evitamos que los delincuentes sigan y persigan a los demás. ¿De dónde nace la delincuencia? La delincuencia nace de la pobreza. Claro, hay delincuentes organizados de corbata que ahí sí no los persiguen y ahí los dejan. Esos delincuentes, y por eso es el que tiene que ir el país, gente que le debe al SRI miles de cientos de miles de dólares al Ecuador. Y no pasa nada. Pero si un pobre debe apenas 150, 200 dólares al SRI, le van a cerrar. ¿Por qué no cierran las empresas que deben miles y miles de dólares? Entonces hay inequidad. Y hay gente que se rebela ante eso. Hay gente que dice, no va más, estoy cansado de que me vean la cara. Y en realidad es eso, Ecuador. En realidad es eso. Por eso tenemos que ir de la mano todos, unidos, pensando, así como pensamos ahora en estas elecciones, que definitivamente vimos con preclaridad que el pueblo iba con el objetivo, sí, de trabajar su integridad, votándole sí a Noboa para que los militares salgan. Ahora el presidente Noboa no tiene nada más que hacer sino estar listo a lo que le dijo el pueblo. El pueblo le dijo, utilice las Fuerzas Armadas, no tiene que estarle pidiendo permiso a nadie, pero hágalo. Hágalo, pero hágalo con cordura, con altura, no persiguiendo a la gente. No haga escándalos internacionales como el de Rusia y el de México. Esos escándalos internacionales han destrozado al país, a la patria. Por eso tenemos que nuevamente, insisto, ecuatorianos, trabajar con la mente fría por un país digno, sin hambre y sin miseria. Que lo que dijo Luisa se cumpla, que a la pobreza en el próximo gobierno se la combata con políticas de Estado, políticas de salud, políticas de educación, políticas de trabajo, que la gente tenga trabajo. Eso evitará el exceso delictivo que hay en el Ecuador. Y comenzar a hacer una rehabilitación de verdad, qué sé yo, parcelas inmensas, donde se cultive banano, donde se cultive arroz, donde se cultive maíz, donde se cultive yuca, y darle a cada reo una parcelita para que él tenga su sustento y para que además no ande pensando en otras cosas. Que tenga allí, en esa parcelita, un departamentito pequeño, donde tenga su televisión no para ver pornografía, sino para ver temas educativos que tiene que la misma política de reos entregarle. Esa es la manera de comenzar a trabajar por un país digno. Solo lo logramos si ustedes y nosotros nos unimos y pensamos en el 2025 ya en un candidato o candidata que quiera al país. No se olvide, suscríbase. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta. Canal de la información.